Nuevamente nos encontramos, hermanos, en esta formación de la materia La Oración, en su escuela de servidores, el Padre Benigno Juanes, de esta Renovación Carismática Católica Dominicana. Su hermano Ramón Jiménez va a seguir compartiendo con ustedes en esta formación continua, pues recordemos que un cristiano que se forma, se transforma, y nos formamos para servir. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de crecimiento. Crecimiento en la fe, crecimiento personal, crecimiento como cristianos. Hoy vamos a compartir en esta materia de la oración personal, la oración en el Antiguo Testamento. Como hablábamos en la introducción y en la definición, la oración es esa fuerza interior movida por el Espíritu Santo que nos invita a comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre Dios. Y esta fuerza interior que nos regala el Espíritu Santo nos hace llamar a Dios Padre. Le hablamos y le escuchamos. Recuerde que es un coloquio, es un diálogo entre dos. El Antiguo Testamento tiene figuras, tiene espacios donde nosotros podemos, más que releer como un libro de historia, es como un libro de aprendizaje en la fe, en la economía de la salvación. Entonces vamos a ver la oración en el Antiguo Testamento junto con los personajes. La revelación de la oración en el Antiguo Testamento está entrada en la caída del hombre por el pecado y la elevación del mismo. Dios no abandona al hombre después que el hombre da la espalda a la voluntad del Señor. Dios nos crea en libertad, nos crea en santidad, y por el pecado el hombre da la espalda. Entonces, entre esta caída y esta llamada dolorosa, ¿sí? Dios da también a sus primeros hijos esta primicia, esta oportunidad. Dios hace un diálogo. La oración es un coloquio, como decía, es un diálogo. Quien inicia esta conversación es Dios y hace una pregunta a sus primeros hijos, en el caso de Adán y Eva. ¿Dónde estás? Porque Adán y Eva son una sola carne, una pareja. Y pregunta en singular, ¿dónde estás? Y Adán contesta. Y luego Dios hace otra pregunta, ¿por qué lo has hecho? O sea, hay un intercambio de roles. Un Dios que habla, un hombre que escucha, un Dios que escucha a sus hijos y también responde. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 9 y 13 del libro del Génesis. Y la respuesta del Hijo, ya en este caso el unigénito Hijo de Dios, que es Jesucristo, fue entregado para que nosotros tengamos vida. Dice, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Lo vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 17 y 10, comenzamos desde el 5 hasta el versículo 7, para que tengamos todo el panorama del texto. Repito, Hebreos 10, del versículo 5 al 7. De este modo, mis hermanos, la oración está ligada con la historia de los hombres a través de la salvación. Es la relación con Dios en los acontecimientos de la historia de la humanidad. Vemos que también la creación en el Génesis como fuente de la oración, en ese fluir de la presencia misma de la gracia del Espíritu de Dios Creador, de la Trinidad. La oración se vive primeramente a partir de las realidades de la creación. Los 9 primeros capítulos del Génesis van describiendo esta relación con Dios como ofrenda, en el caso del justo Abel, de sus primicias como pastor. O sea, recordemos que Abel, como pastor de ovejas, lleva de su rebaño los primogénitos, o sea, los primeros recién nacidos del rebaño. ¿Para qué? Para ofrecérselo al Señor como ofrenda agradable. Génesis 4. Y también como invocación del nombre divino de Enos. Génesis 4:26. Como marcha con Dios. Y también la ofrenda de Noé, que es agradable a Dios, que le bendice, a través de él bendice también a toda la creación. Recordemos que Noé, en ese intercambio de
de Dios hablarle y él responderle en obediencia, dice, a través de ti yo voy a preservar la raza humana. Toma tus hijos y de cada especie toma la cantidad que te voy a indicar. O sea, hay un diálogo y un mandato al cual Noé obedece. Génesis 5:24. Entonces, ¿por qué? Porque en la oración implica mucho el corazón, que tiene que mostrar las cualidades de justicia y también de integridad. Y Dios encontró en Noé ese hombre justo e íntegro. Él también marcha con Dios, y este carácter de la oración ha sido vivido en todas las etapas de la humanidad y en todas las religiones, por muchedumbres de hombres piadosos. O sea, no solamente en el judaísmo, sino desde antes. Por eso veíamos que Abraham sale de Ur de los Caldeos, pero ya con un concepto diferente: adorar y alabar al único Dios verdadero. En su alianza indefectible con todos los seres vivientes, Dios llama siempre a los hombres a orar, o sea, a comunicarse con Él y a escucharlo, a hablarle. Por eso en el Antiguo Testamento tenemos la figura relevante de nuestro padre Abraham. Me encanta cuando Abraham se presenta delante del Señor para interceder por Sodoma y Gomorra. Y hay un diálogo, un coloquio, unas preguntas. No se enoje mi Señor si soy muy osado, pero si son 50 justos, le dejo eso de tarea para que lo busquen en el libro del Génesis, cuando Abraham intercede por Sodoma. También hay promesas a través de la oración para el hombre y la mujer de fe. Cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, en marcha, como lo había hecho también desde el que salió de su casa paterna. Y así lo había dicho el Señor: Abraham, ponte en marcha, sal de tu casa y yo te mostraré la tierra que emana leche y miel. Y lo hace con todo su corazón. Se somete ese hombre de oración que es Abraham a la palabra y la obedece. Mis hermanos, la oración personal, la oración dirigida hacia Dios debe de ser en confianza y en obediencia. La escucha del corazón, no con los sentidos físicos, no con los oídos, sino con el corazón, implica, cuando Dios nos habla, tener una apertura mayor. Es un llamado esencial, mis hermanos, escuchar desde el corazón. Y esas palabras que tienen un valor importantísimo, no un relativismo, no cuando me parece, cuando no me parece, si lo que Dios me está hablando no va de acorde a lo que yo quiero en el momento, porque puede suceder bastante, y sucede cuando yo estoy en oración y le pido a Dios que me ilumine, y Dios me ilumina con su voluntad, yo quiero hacer la mía. Por eso la oración de Abraham se expresa primeramente con hechos: hombre de silencio, sencillo, y en cada etapa construye un altar al Señor. Pues por eso necesitamos ir construyendo durante el día, mañana y noche, esos altares para el Señor. Yo les decía en la introducción también que tenemos que tomar en cuenta la oración de la mañana para entregar todo al Señor y consagrar el día, la oración de los alimentos, la oración de la tarde, la oración de la noche, donde vemos el paso de Dios y hacemos el examen de conciencia. Necesitamos también tener en cuenta que no solamente con hechos, sino también con palabras. Por ejemplo, una queja velada recordando a Dios en sus promesas que no parecen cumplirse. Dios promete a Abraham un hijo, pero pasaron 25 años para que ese hijo llegara a esa promesa, que fue Isaac. De este modo surge desde los comienzos uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración: la prueba de la fe a un Dios que es fiel. Si Dios promete, Dios cumple. Si Dios promete, Dios cumple. Recuerdo que en mis inicios en la renovación, estoy hablando tal vez en el año 2003, ya tenía un poco más de experiencia, una hermana de la renovación, que yo no recuerdo su nombre, estábamos en un retiro para el ministerio de danzas, siervas y siervos de David,
y ella profetizó sobre mí, oró sobre mí y dijo: el Señor muestra que tú vas a estar pisando lugares que nunca imaginaste. Yo, bueno, Señor, pero no sé de dónde vengo, de mi familia de escasos recursos y del barrio. Y años después, Dios ha hecho cumplir sus promesas, hasta llevarme a vivir en otro país, como estoy ahora residiendo en Costa Rica. Le doy esto como testimonio porque hay que mantener esta confianza en un Dios que es fiel. Y habiendo creído en Dios, Abraham entonces se marcha con su presencia, o sea, con la presencia de esa promesa. Y en alianza con Dios, el patriarca está dispuesto a acoger en su tienda al huésped misterioso. Es uno de los hechos más hermosos del libro del Génesis, en el capítulo 17, versículo 2 en adelante. Podemos encontrarlo ahí. Y les resumo brevemente, está lo de la admirable hospitalidad en Mambré, el preludio a la anunciación del verdadero hijo de la promesa, cuando Dios le promete a través de esos 3 hombres que llegan a la tienda que el año próximo Sara estará amamantando un bebé, y Sara se ríe. Génesis 18 del 1 al 15. Pues Sara ya tenía 90 años. Desde entonces, habiéndole confiado a Dios su plan, el corazón de Abraham está en consonancia con la compasión de su Señor hacia los hombres y se atreve a interceder por ellos con una audaz confianza, que era lo que le mencionaba más atrás en la intercesión de Abraham con Sodoma y Gomorra. Capítulo 18 del Génesis, versículos del 16 al 33. Estas citas para que la vayan meditando y leyendo en sus casas. Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido la promesa, que era Abraham, el padre de la fe, que sacrifique al hijo. Mis hermanos, después que yo tengo una oración constante, una súplica, una petición constante de Dios y una promesa, y luego que ese regalo, ese fruto de esa oración, Dios me lo pide para atrás, es lo que San Ignacio de Loyola le dice: toma, Señor, y recibe mi voluntad, recibe mi memoria, recibe mi entendimiento, mi libertad, recibe todo lo que tengo, todo lo que poseo, pues es tuyo. Dispón de todo esto según tu santa voluntad. A mí solamente me hace falta tu amor y tu gracia. Eso me basta. La voluntad de Dios, cumplirla, no es tan fácil. Es muy bonito decirlo en teoría, pero en práctica no. Y aquí vemos entonces cómo Dios le pide a Abraham que le sacrifique al hijo que el mismo Dios le había dado. Su fe no vacila. La fe de Abraham se mantuvo firme. Dios proveerá ese cordero para el holocausto. Dios proveerá para hacer sacrificios. Encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 8. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. O sea, si Dios pide que yo lo sacrifique, Él me va a dar a mí la bendición de resucitarlo. Encontramos esta confirmación del Antiguo Testamento en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 19 en adelante. Así, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos los otros a la sangre del Cordero para salvar al pecador. Entregará al justo para salvar al pecador, al culpable. Romanos 8:32. ¿Ven la comparación metafórica, claro está, del hombre terrenal limitado, que es Abraham, al Dios eterno? Abraham entrega a Isaac y Dios entrega a Jesús. Lo único que Jesús era y es santo, inocente, sin mancha. Ya Isaac venía con el pecado original heredado de su padre. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a toda la humanidad. Por eso en el prefacio eucarístico, cuando se está en las palabras consagratorias, el sacerdote dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Estamos entonces en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 16 al 21. Voy a repetir esta afirmación. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud. O sea, me restablece primero con Él, el ser humano, mi persona, con el Dios creador, para que luego mi persona con la humanidad. Por eso es la cruz, ascendente hacia Dios y hacia lo horizontal con la comunidad. Dios renueva su promesa a Jacob, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, cabeza de las 12 tribus de Israel. Lo vemos en el libro del Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22. Antes de enfrentarse con su hermano Esaú, ustedes saben que había una rivalidad porque Jacob le robó la primogenitura a Esaú, eran gemelos. Eso es una historia muy hermosa que les invito a leer. Una lucha, una noche entera con alguien, ¿sí? Estaba Jacob peleando, luchando, guerreando con un desconocido y le dice, mira, hasta que tú no me bendigas, no te voy a dejar ir. Y por eso ese desconocido, ese ángel, era el mismo Espíritu de Dios y le lastimó la ingle. Es una historia también hermosísima de nuestra fe. Ese alguien misterioso se rehusaba a revelar su nombre, pero que le bendice antes de dejarle. Antes de que llegue el alba, el amanecer, lo bendice. Si no me bendices, no te va. Luchó Jacob con el ángel del Señor. Y en la lucha le decía, si no me bendices, no te voy a dejar ir. Y es lo que tenemos que clamar. Y me lleno de una emoción bonita, hermanos. De una pasión por la oración. Clamarle a Dios que hasta que no nos bendiga, no nos vamos a separar de Él. Que extienda su mano poderosa en nosotros. La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una victoria de la perseverancia. El combate de la fe y una victoria en ese combate porque estamos en la perseverancia. Hay personas que comienzan muy fervorosas la oración personal, de alabanza, de adoración, y van a la súplica y a la petición, a la intercesión, pero si no vemos los milagros tangibles, si no vemos las obras físicas, como que la fe se va enfriando. La renovación carismática católica ya pasó de la emoción a la acción. Ya no estamos buscando espectáculos sobrenaturales y con fuegos artificiales. La renovación carismática católica está buscando un encuentro personal con Jesús. Y a través de ese encuentro personal con Jesús resucitado es que viene entonces esa manifestación de la gracia a través de los milagros, de los carismas extraordinarios como el de sanación interior, sanación física y demás carismas extraordinarios. Pero lo primordial es el encuentro con el Señor. Y ese encuentro se da en lo íntimo del corazón a través de la oración personal. Entonces, Dios va revelando ese caminar. Ya vimos a Abraham, vimos a Isaac, vimos a Jacob, los patriarcas, pero no podemos dejar a un personaje sumamente importante, simbólico en lo que es el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, que es la figura de Moisés, el libertador. Moisés, la oración de mediador. Cuando comienza a realizarse la promesa, o sea, la Pascua, del paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, o sea, el éxodo, que es la entrega de la ley, de las tablas de la alianza, los mandamientos. La oración de Moisés es la figura conmovedora de la oración, o sea, Moisés intercede, media entre un pueblo de dura cerviz y un Dios que es lento a la cólera, rico en clemencia, intercede, clama. Por eso entonces vemos que Él es ese intercesor que tiene el cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, también como hombre. Primera de Timoteo 2:5. O sea, Moisés prefigura a Jesús.
También aquí Dios interviene, mis hermanos. También Dios aquí interviene siempre dando el primer paso. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo, y este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual tanto del judaísmo como del cristianismo. Claro, mis hermanos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés. Es Él, el Dios vivo, que quiere que la vida se comunique a los hombres. No soy un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Él se revela para salvarnos, pero no lo hace solo individual, sino que nos pide el rendimiento de la voluntad. Repito, Dios no nos salva solo, Él necesita nuestra voluntad. San Agustín dice, el Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. O sea, Dios no nos pidió permiso para salvarnos, para crearnos, para formarnos. Él nos creó por amor. Pero para salvarnos, para salvarte a ti y a mí, necesita nuestro consentimiento, nuestra voluntad. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Y ahí entonces vemos cómo Moisés implora al Dios divino en esta misión. Moisés es el que intercede. Hay un debate para acomodar esa voluntad de Dios a la salvación, en el sentido de que se le propone la salvación al pueblo, pero el pueblo no quiere. El pueblo no se resiste, no quiere dejar sus costumbres antiguas. Y ahí Moisés es el que media este diálogo hermoso de la confianza. Moisés aprende también a orar, rehuye, objeta y sobre todo interroga, porque con Dios también uno puede tener la libertad. Es mi Padre, es mi Señor, yo puedo hablar con libertad y con respeto hacia Él. Y en respuesta a la petición de Moisés, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pues bien, mis hermanos, esto lo podemos contactar también en el libro del Éxodo, capítulo 33, 11, cuando Dios habla con Moisés cara a cara. La oración es esto: yo le hablo, Él me habla, yo le pido y Él me da, yo lo llamo y Él me responde y atiende a mis peticiones. Entonces, cara a cara, como hablar un hombre con su amigo. La oración de Moisés es modelo de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y dura largo rato, subiendo la montaña primero para escucharle e implorarle, trabajando también el comunicar esa voluntad de Dios al pueblo. Sube la montaña y baja hacia el pueblo para transmitir las palabras de Dios y guiarlo. Moisés es de toda confianza en la casa, boca a boca habló con Dios, abiertamente, en el capítulo 12 del libro de los Números, versículos 7 al 8. Porque Moisés era un hombre humilde, dice la palabra de Dios. ¿Cómo era Moisés? Un hombre humilde. Vamos a encontrar en el capítulo 12 también, versículo 3. Más que hombre alguno sobre la faz de la tierra. O sea, yo no puedo, porque tenga los carismas, porque tenga los dones, pretender ser las ínfulas. Estos dos flecos que tienen las mitras de los obispos aquí, para recordarle que son terrenales. Nosotros somos terrenales. Yo puedo hablar con Dios y tener todo el conocimiento, pero si no hay humildad en mi corazón, seré entonces solamente espectáculo. Cuidado con esto. El hombre y la mujer de oración debe de ser una persona con humildad. Busquemos la definición de humildad, de humus, de tierra, del sedimento. Del polvo vinimos y al polvo volveremos. De esta intimidad con el Dios fiel, lento al aire y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino que pide por el pueblo al cual Dios le encomendó. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas, o sea, con las manos levantadas, como diría nuestro hermano Ambioris Padilla, con
Con mis manos levantadas hacia ti, levanto también mi corazón. Éxodo 17. O para obtener la curación de María, su hermana Miriam, cuando tenía la lepra. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo, cuando se manifiesta en la brecha ante Dios para salvar a su pueblo. O sea, intercede por ellos cuando el pueblo rehúsa y crea su propio becerro, su propio Dios. Los argumentos de su oración, que es la intercesión en sí, es también un combate misterioso. Inspirará la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia católica, la iglesia cristiana. Dios es amor, por tanto es justo y fiel, no puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas, su gloria está en juego, no puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Por último, vamos a mencionar al rey David. La oración del pueblo de Dios se desarrollará a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza, y más tarde en el templo. Entonces, los guías del pueblo, que son los pastores y los profetas, son los primeros que le enseñan a orar al pueblo. El niño Samuel, ya el profeta Samuel, eligiendo entonces a Saúl, luego al rey David. David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre. Sabemos que Dios Padre es espíritu, pero Dios, el agiógrafo, que es el escritor sagrado, le pone el nombre es como un lenguaje muy antropomórfico, o sea, con figura humana, el corazón de Dios. A mí me fascina ese texto de Samuel. David es el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, y en su oración es una adhesión, o sea, se adhiere fiel a la promesa divina. Todos los salmos de David están ahí para ilustrarnos. También está el profeta Elías como intercesor y los demás profetas. Elías es el padre de los profetas. Recordemos que en la transfiguración está Moisés, que representa toda la ley, y Elías a los profetas. De la raza de los que buscan a Dios, Elías es entonces el padre de los profetas, de los que van tras su rostro. Su nombre, o sea, Elías, el Señor es mi Dios, anuncia el grito del pueblo en respuesta a su oración sobre el monte Carmelo. Santiago nos remite a él para invitarnos a orar. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 5:16. Y finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo. Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pase la presencia de Dios. Primera de Reyes 19:1-14. O sea, esto no es espectáculo, esto no es bulla, esto no es algarabía, esto no es que se me vaya a salir las cuerdas vocales con un escándalo y una algarabía, no. Esto es en paz, con firmeza, con autoridad. También los salmos en el Antiguo Testamento son oración de la asamblea. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, con ocasión de las grandes fiestas de Jerusalén y los sábados en la sinagoga. Cada vez que estaba en la fiesta de las tiendas, las cítras, la fiesta de los tabernáculos, cada vez de las cosechas, el pueblo entonces componía estos salmos. El Salterio es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En los demás libros del Antiguo Testamento las palabras provocan las obras, pero aquí en el Salterio, en los salmos, las palabras del salmista expresan y proclaman las obras de la salvación. Es hermoso, mis hermanos, orar con los salmos, orar con el sentir del pueblo, con esa experiencia rica en la vida espiritual con el Dios que se acerca. ¿Qué cosa hay más grande que un salmo? Más agradable, perdón, que un salmo. Como dice bellamente el mismo David, alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la iglesia,
la profesión armoniosa de nuestra fe. Esto lo dice San Ambrosio. Con esta hermosa parte final de los Salmos, vamos a dejar hasta acá la parte de la oración en el Antiguo Testamento. No sin antes invitarlos a que revisen cada una de las lecturas que les he propuesto de las citas bíblicas y que volvamos a ver este video con más pausa, con más detenimiento, pues la riqueza de la oración personal en el Antiguo Testamento es mucho más amplia. También pueden seguir indagando en el libro de la oración personal del Padre Juanes y también buscar por las fuentes que la Iglesia nos sugiere. Pues será hasta la próxima entrega de esta clase de la oración personal. Dios les bendiga mucho.